ustedes, a partir de cada clase o cada indicación que se les vaya dando, tienen que ir construyendo su portafolio y los indicadores que tienen que llegar a ser. Perdón un ratito, Brenda. De manera tal que al final ustedes tienen que, vamos a hacer grupos de 4, y en esos grupos de 4 va a haber una defensa oral del portafolio, donde se va a evaluar la calidad del trabajo presentado, la participación de los 4 miembros, porque tienen que participar los 4, que eso va a llevar a una ponderación que es importante y dentro de lo que es el semestre. ¿Qué dices, Brenda? Magíster, quería preguntarle si es que estaba grabando esta clase. No, porque no la he empezado todavía. Ya voy a empezarla cuando empiece a mostrar. Más o menos, ahora quería que nos... los pasos para hacer ese trabajo que está explicando. Entonces, eso nomás era, magíster, disculpe. Ok. El otro punto que quiero aclarar, porque ya estamos casi un poco más allá de la mitad del semestre, es que hay personas que no tienen nota, hay personas que tienen 0. Y tienen 0 porque el trabajo no ha sido cargado en el NEO. El trabajo que no esté en el NEO no se califica, es así de simple. Y yo les he dado una alternativa a las personas que se atrasan y les he dado un correo, pero no sé por qué no hacen caso y mandan a un correo institucional o ponen una nota en el NEO. Eso a mí no me sirve, porque lo que no entró al NEO no puede ser calificado, entonces tengo que entrar por otra fuente de información que es el correo que les he dado. Pero no lo mandan ese correo. Entonces algunas personas en las cuales he identificado que sí mandaron ese correo, entonces ya estoy viendo de cómo llenar las casillas de notas. Pero los demás no, y van a seguir con 0 si no hacen lo que se les pide. Y seguramente no hacen lo que se les pide porque no entran a clases. O se conectan a clases y después se van a tomar tecitos, se van a dar una vuelta, y bueno, yo no sé, no captan la instrucción que se les está dando. Yo en este momento estoy volviendo a escribir el correo sobre donde se reciben los trabajos atrasados. Obviamente que los trabajos atrasados no van a tener la calificación que tienen las personas que han presentado a su tiempo, ¿no es cierto? Entonces, el correo se los vuelvo a poner, porque esto ya se los he dicho, es Marcelo Quiroga scz@yahoo.com. Entonces, aquellas personas que estén con trabajos pendientes, o porque se cortó la luz, o porque no llegué, o porque los tiempos me ganaron, o me confundí en la fecha y la hora, manden a este correo, por favor, hasta el viernes a las 6 de la tarde. Hasta el viernes a las 6 de la tarde tienen la alternativa de completar todos los trabajos que se han enviado o se han pedido. Lo que no llegó hasta las 6 de la tarde el día viernes, ya no lo voy a calificar, ¿de acuerdo? No puedo dar mayor tolerancia. Se entiende que hay temas de comunicación, temas de conectividad, temas de... A mí también se me cae la luz a veces que estoy pasando clases, se corta la luz, no sé qué hacer. Entonces, por favor, aquellos que tengan tareas pendientes porque no la hicieron, porque no asistieron a clases, porque se les cortó la conectividad o tuvieron algún problema de fuerza mayor, manden hasta las 6 de la tarde al correo que acabo de poner en el chat para sus trabajos. Es el único medio que estoy utilizando para trabajos atrasados. No voy a utilizar otro porque no puedo. ¿De acuerdo? Entonces, ¿alguien tiene alguna duda con relación a los trabajos atrasados? ¿Cómo los deben enviar? Creo que está claro. Muy bien. Entonces, dicho eso, vamos a empezar nuestra clase. Voy a elevar la pantalla sobre la cual vamos a trabajar hoy día y voy a empezar a grabar la clase.
Otro tema que también es importante que ustedes lo recuerden es que la participación en clases yo la evalúo, es parte de la nota. Y cuando yo pregunto, por ejemplo, por decir algo, aquí a Lisbeth Solís, que en este momento está presente, pero pasa media clase, yo hago una pregunta y le digo, Lisbeth, ¿qué opinas tú de esto? Y Lisbeth no contesta, yo la saco de la lista. Es como no hubiese estado presente en la clase, o sea que tiene una falta. Y no se olviden que para aprobar una materia hay que tener 85% de asistencia. Y estas plataformas como el Google Meet, el Zoom, te dan un reporte al final de la clase de quiénes están presentes, quiénes entraron y se salieron, a qué hora se salieron, etc. O sea, la radiografía de su asistencia es completita. Entonces, el día de mañana no pueden decir, no, yo estaba y usted no me tomó en cuenta. No es así, el sistema lo graba. Entonces, cuando yo pregunte, y aquí aparece, por ejemplo, Verónica Turrico Ramírez, y Verónica no me responde, entonces lo único que me queda es sacarle de la lista porque no está en aula. Se conectó y se fue a hacer otra cosa. No estoy hablando mal de Verónica, sino que estoy tomando como ejemplo. Ok, entonces dicha esa otra aclaración, porque de esa manera considero yo que los ayudo, pero somos personas grandes, ¿no? Ya somos adultos y cada uno es responsable especialmente de su aprendizaje, que es lo más importante. Ok, empecemos entonces. Ustedes deben estar viendo un Excel que con algunos pasos e indicaciones. ¿Es así? ¿Lo ven? Se ve, magíster. Ok, muchas gracias. Entonces, esto es lo que hay que hacer cuando uno hace un análisis de portafolios individuales. Por ejemplo, yo le pregunto a Daniela Ley y le digo, ¿por qué no invertimos en Apple? ¿O por qué no invertimos en la Boeing? ¿O por qué no invertimos en Microsoft? Entonces, ella, antes de darme una respuesta, lo que va a hacer es hacer este ejercicio, tomar un periodo, hacer una evaluación, calcular los retornos esperados, la varianza y desviación estándar, y va a tener un dato. Pero para darme una opinión va a tener que tomar unas 2 o 3 acciones más, o 2 o 3 empresas más, para poderlas comparar. Y en esa comparación darme una opinión sobre qué está pasando con Apple con relación a esas otras 2 empresas. Entonces, de eso se trata este ejercicio. Porque después lo que vamos a hacer es ver la correlación que tiene esa acción con relación a su mercado, no se olviden del famoso beta, y ahí vamos a ver dónde o en qué portafolio nosotros deberíamos haber invertido y en qué periodo, y en función a esa decisión que hemos tomado, vamos a ver si hemos ganado o hemos perdido dinero, o nuestra suma ha sido cero. De eso se trata, no es más. Entonces, a partir de eso, fíjense acá, ¿cuál es el objetivo? El objetivo es el análisis de activos, está sobrando una D, de activos individuales en función al retorno esperado y el riesgo implícito aplicando la teoría de portafolio de Markovich, que lo hemos mencionado en la anterior clase, y Sharpe, el ratio de Sharpe, que es lo que utilizamos en KPM. Con eso, tenemos que contestar la siguiente pregunta. ¿Cuál es el equilibrio en el retorno y el riesgo de los activos individuales que estamos analizando? Y para eso vamos a utilizar funciones como el retorno esperado, la varianza y la desviación estándar. ¿Qué pasos vamos a seguir? Primero, descargar los precios ajustados, que es lo que ustedes ya han hecho. Segundo, vamos a calcular el retorno esperado ajustado por dividendos para poder aplicar la teoría de Markovich. Tercero, vamos a identificar las funciones de Excel que nos van a llevar a calcular esta varianza y esta desviación estándar. Y ahí están las fórmulas que vamos a utilizar. Luego vamos a seleccionar el periodo de análisis que permita determinar un probable escenario futuro. Entonces, en el ejercicio que estamos trabajando con ustedes, creo que dijimos del 2014 al 2019, para ver cómo esas acciones se han movido en el tiempo.
Luego hay que construir una tabla de retornos mensuales a partir de los precios ajustados, para luego calcular el retorno promedio esperado. ¿Por qué el retorno promedio esperado? Porque si nos fijamos en lo que es el portafolio de Markovich y las fórmulas que utiliza, se trabaja con el retorno de la acción al cual le restamos el retorno promedio del mercado en el cual estamos analizando. En séptimo lugar, hay que hacer la medición del riesgo a partir de la varianza y covarianza, y finalmente un análisis. Y ese análisis lo hacemos de cada activo de manera individual, utilizando una tabla y gráfico de frecuencias para comparar las cotizaciones que ha tenido frente a cómo se ha movido esa frecuencia en el periodo que hemos analizado. Si bien hasta ahora, por lo que se ha hablado, puede resultar un poco complicado, enredado, y porque mientras no se hace una vez uno no logra entenderlo bien, no es difícil, y como siempre, lo más importante es la interpretación. Y aquí ustedes ya han cumplido este primer paso, que ha sido descargar los precios ajustados. Y para eso se han ido a Yahoo Finance, han pedido los precios históricos, han fijado el rango, en la periodicidad han puesto mensual o monthly, han aplicado y lo han bajado a un Excel, y a partir de ese Excel lo han llevado a un formato de datos en columnas, con toda una rutina que hay que hacer, y una vez que han logrado eso, entonces ya tienen, esa es la forma de descargar los precios ajustados. Entonces, dentro de toda esa rutina, yo acá tengo un ejemplo. He bajado un grupo de empresas, y también he logrado bajar el indicador el indicador de Standard & Poor's, pero a través del recurso Bloomberg, que ustedes no lo tienen. Entonces vamos a trabajar con Yahoo, y por eso llevé todo a Nasdaq en vez de Standard & Poor's. Pero la parte que estamos haciendo en este momento es el análisis de acciones individuales de distintas empresas. Entonces, de este grupo de empresas que yo elegí, he tomado tres. He tomado tres, que es Disney, The Walt Disney Company. He tomado Guild, que es una empresa farmacológica. Y he tomado Boeing, la compañía Boeing, porque van a ver lo interesante del resultado de la compañía Boeing. Entonces, a partir de esto, entonces, he llegado a armar todo un trabajo que está acá, que es con lo que vamos a trabajar hoy día. Está la matriz de precios, están los retornos esperados, está el cálculo de la volatilidad y los riesgos, está el cálculo de las frecuencias, y todo esto tenemos que verlo hoy día, que no es nada complicado. Y para eso hay que tener en cuenta que estas son las fórmulas que estamos utilizando. Son tres fórmulas: la de retorno esperado, que es el retorno esperado por la probabilidad de ocurrencia, es la varianza y es la desviación estándar. Donde en el retorno esperado vamos a trabajar con el promedio a partir de una probabilidad y rentabilidad dada, que es la que tenemos que calcular. Está la varianza, donde viene el dato que se utiliza, es el retorno esperado, que está aquí. Y la desviación estándar, que a partir de la varianza uno puede obtener la desviación estándar. Acá tenemos las fórmulas relacionadas con el Excel. Entonces, si se fijan, acá están los rendimientos. Cuando hablamos de promedio, los promedios que utilizamos, está var.p, porque estamos hablando de la varianza poblacional, que es la que vamos a utilizar de las funciones, y también la desviación estándar poblacional que vamos a utilizar de las funciones del Excel. Entonces, con estas fórmulas, que ustedes también ya las tienen, que fueron dadas en las anteriores clases, vamos a trabajar con nuestro portafolio. Entonces, si me permiten, voy a subir nuestra hoja de trabajo para poderla trabajar hoy día. Entonces, dejo de compartir y nos vamos a esta hoja.
Ustedes van a empezar a ver entonces esta hoja Excel. Por favor, me avisan si están viendo una hoja Excel que arriba dice matriz de precios. ¿Es así? Sí, Magister. Muy bien, entonces vamos a empezar a trabajar en esa hoja. La siguen viendo, ¿no? Ok, acá dice arriba matriz de precios, está Disneylandia, está la empresa farmacéutica Gilead, que es, esta es Gilead, se llama GI Lead, y BA que corresponde a Boeing, la empresa que hace los aviones. Entonces, ¿qué tenemos que hacer con esto? Lo primero que hay que trabajar es, tenemos que hacer un análisis de activos individuales. Y ese análisis lo vamos a hacer a partir del cálculo de la rentabilidad o retorno esperado, y también vamos a hacer un análisis de riesgo a partir de la varianza y desviación estándar. Entonces, para hacer eso tenemos que construir, hay que construir una matriz, le vamos a llamar una matriz de retornos esperados. Matriz de retornos esperados. Entonces, esta matriz de retornos esperados se calcula a partir de los datos de los precios históricos ajustados que tenemos aquí. ¿Cómo se hace eso? Vamos a trasladar el encabezado de nuestra columna que está acá, y para calcular el retorno esperado, lo que se hace, en realidad para calcular el rendimiento de un periodo con relación al otro, entonces se toma el periodo más actual menos el periodo anterior menos 1. O sea, ¿qué estamos haciendo? Porque parece que fuera extraño lo que estoy diciendo, es esto. Estoy calculando los retornos esperados a partir de esta fórmula. X sobre X menos 1 y todo eso menos 1. Entonces, si acá tengo yo X precios, aquí voy a tener X menos 1 retornos esperados. ¿Por qué? Porque esta fecha del 19 de mayo de 2015 no la puedo comparar con un periodo más actual. Es la fecha límite que tengo. Entonces solamente voy a tener el dato de el 19 de mayo del 2015 comparado con el 18 de abril de 2015, un mes anterior, menos 1. Perdón, me ha dado una fórmula extraña. Eso voy a agregarle unos decimales y lo voy a llevar a porcentaje mejor para un menú. Ok. Entonces, ¿qué significa? Que el retorno, o sea, lo que yo hubiese ganado si hubiera invertido un mes en las acciones de Disney, hubiese ganado un 0.074 en la inversión que hice. Entonces, esto lo voy a repetir hacia abajo. Ahí tengo mis retornos esperados. Y acá, permítanme, esto es fecha. Permítanme, por favor. Aquí estoy. Esto entre eso menos 1. Esto lo llevo hasta abajo. Entonces aquí pongo porcentajes, voy a agregar algunos decimales para tener los datos. Luego acá hago lo mismo, más actual relacionado con el anterior,
menos 1. Y lo llevo hacia abajo. Los que saben Excel tienen que poner Control Shift y lo llevo hasta abajo. Y esto mismo puedo copiar acá, es lo mismo. Entonces, de esa manera he construido mi matriz de retornos esperados. Ya la tengo. Puedo copiar mis fechas. Pero como acá tengo una relación entre dos fechas, no es útil o conveniente utilizar la columna de las fechas. Ok, entonces aquí es mi matriz de retornos esperados. Eso es lo primero que tengo que hacer. Si se fijan, aquí tengo X precios y aquí voy a tener X menos 1 precios porque necesito datos para poder relacionar y es por eso que aquí no tengo ningún dato. Con eso, entonces ya puedo empezar a analizar qué ha pasado con las acciones de estas empresas. Y una forma de hacerlo es encontrar el máximo y el mínimo de variación que han tenido estas acciones en el periodo analizado. Y para eso puedo utilizar la función max y la función mínima. Entonces, si yo pongo un signo igual de max, paréntesis, y quiero ver el máximo que he tenido en la empresa Disney, la máxima cotización que obtuvo Disney en ese periodo es 4.16. Que si lo logramos encontrar, para ver más o menos, aquí está. Aquí está. Entonces, más o menos fue en el periodo de en el 2011, en el mes de abril, es que se logró la mayor cotización de esa acción que es de Disney. Lo mismo hacemos con Yield y con Boeing. Podemos ver que la máxima cotización de la farmacéutica ha sido un 4.15. Podríamos identificarla. Aquí es 4.51 creo que es. Sí, 4.51. Y Boeing, semejante empresa, la Boeing, solamente llegó a un 2.81 en ese periodo que está acá. Está ahí. Entonces, a priori, uno puede ver que tanto Disney como la farmacéutica han tenido una mayor cotización en el periodo analizado y Boeing no. Y nos puede llamar la atención de que Boeing tiene varios datos, varios periodos en los cuales los accionistas han perdido en la rentabilidad esperada, porque este es el periodo en que Boeing tuvo muchos problemas. Acuérdense que Boeing tuvo una serie de siniestros en sus aviones que hicieron que el Boeing 300, creo, tuviera que quedarse en tierra y tuvieron que bajar alrededor de 500 aviones, una cosa así, y las acciones empezaron a bajar de una manera muy marcada en Boeing. Y lo interesante, cuando uno habla de Boeing, a ver si lo pueden estudiar, Boeing es uno de los indicadores que mueve las cifras en el mercado de Dow Jones. Entonces, cuando Boeing tiene problemas, Dow Jones muestra ciertos aspectos que pueden llamar la atención. Entonces, este ha sido un análisis sobre la máxima cotización que ha tenido cada una de estas acciones y podemos hacer el mínimo de la misma manera. Utilizamos la fórmula min, paréntesis, nos venimos acá y podemos ver que lo copiamos acá al lado de la misma forma. Entonces podemos ver que el peor precio, la peor cotización o el peor retorno esperado que hemos tenido de Disney ha sido de 2.06. Yield, a pesar de ser la que mejor cotiza, fíjense acá, es la que mejor cotiza, resulta que es también la que ha tenido el menor precio. Entonces eso también nos tiene que llamar la atención.
porque no es suficiente con que haya llegado al máximo valor en los retornos esperados, sino que también refleja el menor retorno. Con eso, entonces ya hemos tenido un análisis a priori, y lo que deberíamos hacer ahora es encontrar lo que dice nuestra tarea, nuestro punteo que habíamos hecho al principio. Lo que tenemos que hacer ahora es calcular la varianza y la desviación estándar, y eso tiene que ver con el riesgo que representa cada una de estas acciones. Entonces, para eso, lo primero que hacemos es calcular el promedio esperado, y no es nada más que sacar un promedio, signo igual, promedio, vamos acá, entonces hemos encontrado el promedio, estamos calculando acá, vamos a ponerlo con nombre, para que, entonces este es el retorno esperado, y se saca un promedio. Lo mismo podemos hacer acá, lo voy a hacer de nuevo, promedio, paréntesis, sacamos nuestro promedio, y podemos copiar ahí si quieren, perdón, no, aquí es promedio acá. Ok, fíjense entonces que los promedios son un poco, llaman la atención. Magíster, el segundo ISO de la tercera columna. El segundo ISO de la tercera columna. El segundo, no te entiendo tu comentario. El retorno esperado del segundo está en base a los datos de la tercera columna. Ah, ok, perdón, voy a volver a hacerla. Ahí es donde vino mi... Ay, perdón. Aquí. Ahora sí, muchas gracias. Entonces tenemos el retorno esperado promedio de cada uno de los activos que estamos analizando. Vamos a calcular la varianza. Y la varianza, uno puede calcular la varianza paso a paso con las fórmulas que hemos ido viendo, pero para eso existe el noble Excel, que nos ayuda a ahorrar mucho tiempo en estos cálculos, siempre y cuando ustedes entiendan qué está pasando cuando el Excel hace el cálculo. Y seguramente cuando expongan en grupos, yo les voy a explicar, bueno, ¿qué significa que la varianza sea esto? Y ustedes van a tener que tener una respuesta adecuada. Entonces, la varianza no es otra cosa que var, esta varianza poblacional, pongo el paréntesis, hago lo mismo, la selección de los datos, perdón, la selección de los datos, ya tengo la varianza ahí, y también podría ser mi copia. Esa es mi varianza. Y calculo mi desviación estándar. Entonces aquí lo que hago es, signo igual, desviación estándar poblacional y la misma operación. Muy bien. Entonces ya tengo mi varianza
y ya tengo mi desviación estándar. Entonces, señorita Leigue, ¿qué acabo de hacer? Aparte de hacer cálculos en el Excel. ¿Qué es lo que estoy haciendo? Estos indicadores para poder comparar cómo han fluctuado los precios de las tres diferentes compañías. Correcto. Entonces, ¿y qué te dicen estos datos? O sea, ¿qué podríamos decir si nos fijamos solamente en el retorno? En la tercera compañía, por ejemplo, es negativo y entonces, no sé si esto, no estoy segura, Magister, pero es decir que no ha tenido retorno, ha tenido pérdida. Claro. Este en promedio, en el periodo analizado, ha perdido, ¿no es cierto? Y a priori uno podría decir que la que mejor retorno nos estaría dando, o donde deberíamos invertir porque presenta un mejor retorno, es la compañía, la farmacéutica. Que si estuviéramos con fechas actuales, seguramente no sería errado invertir en una farmacéutica ahora, ¿no es cierto? Eso nos diría el retorno esperado. Y a ver, Anaí Lora, ¿qué nos dice las otras dos variables? ¿Qué podrías deducir de eso? Tal vez representan los porcentajes de dispersión de las acciones respecto a la media de cada compañía. Ya, pero en palabras menos estadísticas, Anaí. Ya Más desde un o punto de menos, vista más de inversión. cómo se mueven las acciones respecto al retorno esperado durante el periodo establecido. Sí, pero en realidad hay que aterrizar en un concepto o en una palabra que es riesgo. Porque la desviación estándar lo que nos mide es el riesgo de esa acción con respecto a las otras. Y si es así, ¿cuál sería aquí la que representa mayor riesgo? Fíjate en la desviación estándar. La segunda, Magister. La segunda, ¿no es cierto? Entonces, fíjense cómo esta empresa que resulta ser la que representa aparentemente ser la más rentable, pero también resulta ser la que representa un mayor riesgo, que más o menos coincide con lo que hemos estado diciendo, que a mayor riesgo, mayor rentabilidad, ¿no es cierto? Ok, pero no es suficiente este análisis, sino lo que habría que ver es con qué frecuencia la rentabilidad de la farmacéutica se ubica como la más rentable o con qué frecuencia esta podría ser la que presente un mayor riesgo. Y para eso se construye un gráfico de frecuencias que nos permita analizar con mayor objetividad el análisis que queremos hacer. Lo vamos a hacer ahora. Magister, fíjense, antes de que avance, ¿ya? una preguntita. Entonces, en sí, ¿qué significaría el tema de la varianza? Riesgo. Riesgo. Porque en sí, la varianza es la desviación estándar al cuadrado, ¿verdad? Claro. ¿Por qué se utiliza la desviación estándar y no la varianza? Porque la desviación estándar, al estar al cuadrado, es más visible. Este número que tenemos acá en varianza es muy pequeño como para para determinar algo. Entonces, al elevarlo al cuadrado, con la desviación estándar, tenemos una cifra que podemos manejarla mejor. Por eso se toma la desviación estándar. Ah, ya, Magister. ¿Ok? Bien, entonces, veamos ahora cómo están las frecuencias. Y para calcular las frecuencias vamos a hacer un gráfico de frecuencias. Entonces, ¿cómo construimos nuestro gráfico de frecuencias? Tenemos primero que determinar los intervalos. ¿En
en qué intervalos vamos a medir o vamos a tratar de ver dónde está la mayor frecuencia de eventos que nos permitan determinar dónde está esto, cuál es la que tiene mayor frecuencia o estabilidad en cuanto a las cifras que nos están arrojando. Entonces, para ver estos intervalos, ¿cómo los elegimos? Entonces, tenemos que ver los máximos y mínimos. Entonces, entre todos los máximos, podemos ver que el máximo valor está en 451 y el menor valor está en 254, menos 254. Lo que vamos a hacer es empezar de menos 5, podemos empezar de menos 5%, y podemos ir disminuyendo o incrementando en un porcentaje, en 1, para construir nuestro intervalo. Esto más 1. Entonces, aquí vamos a empezar en menos 5 y vamos a terminar seguramente en 5. Ahí. Si están de acuerdo. Entonces, con esto ya tenemos los intervalos en los cuales vamos a medir las frecuencias que queremos hallar. ¿Y qué frecuencias queremos hallar? Las frecuencias de los retornos esperados de las acciones que estamos analizando. Ponemos acá las acciones para saber de qué estamos hablando. Y lo que hacemos es construir el gráfico de frecuencias. Y para eso hay una fórmula en el Excel que se llama frecuencias. Entonces, se puede escribir directamente frecuencias o se puede venir acá este signo, esta función X, y ponemos frecuencia. Clic, frecuencia. Y nos va a pedir dos rangos de datos. Nos va a pedir los datos que queremos ver con qué frecuencia se repiten y lo vamos a confrontar con los grupos o los intervalos en los cuales estamos trabajando. Si bien son matrices de distintas dimensiones, pero este gráfico de frecuencias los relaciona. Entonces, para eso lo que se hace es elegir el rango de frecuencias, este que está acá, ponemos la fórmula, frecuencia, seleccionamos los datos. ¿Qué datos son? Estos que están acá. Queremos ver con qué frecuencia se repiten estos datos que tenemos aquí de la primera empresa. Permítanme, por favor, estos que están acá. Acá. Luego me pide los grupos. ¿Cómo los voy a agrupar? Que son los intervalos. Por lo tanto, son estos. Y aquí vienen no diría los trucos, pero sí las formas de cálculo y los recursos que tiene Excel. Entonces, en vez de poner aceptar, lo que se hace es poner Control Shift Enter. Y fíjense lo que ha pasado acá. Inmediatamente me aparecen las frecuencias con las que quiero. Entonces, estas son las frecuencias con las cuales los retornos esperados de Disney aparecen y que se agrupan más que nada entre menos 2 y 2, porque este 5 es un disparo, ¿no es cierto? Es una distorsión seguramente. No corresponde al comportamiento de esta empresa. Vámonos a la farmacéutica. En la farmacéutica hacemos lo mismo. Sombreamos los rangos, los intervalos donde queremos trabajar. Nos vamos a la fórmula. Frecuencia. Datos. ¿Qué datos? Estos que están acá. Los datos de la farmacéutica. Hasta ahí. Grupos. Estos son los grupos donde mis intervalos. De una vez hago Control Shift Enter y ya tengo las frecuencias de la farmacéutica de Gilead.
Muy bien. Y luego me voy a Boeing. Y veamos cómo anda nuestra empresa Boeing. En esa época estaba muy mal. Pongo frecuencia, fórmula, frecuencia, los datos de Boeing. Acá viene Boeing. Los grupos. Y Control Shift. Muy bien. Entonces ya he elaborado mi tabla de frecuencias y lo que voy a hacer es graficarla para tener una mayor visualización de cuál es el comportamiento de estas acciones. Entonces para eso lo que hago es insertar gráfico y hay que trabajar con un gráfico de frecuencias. Es este. Y ahí tenemos, fíjense, el comportamiento lo voy a poner en... Ahí se ve mejor. Entonces, fíjense cómo se mueven estas acciones. La que aparentemente muestra una mayor regularidad con relación al valor central es Boeing. Sin embargo, la que está mostrando un mayor retorno con cierta desviación a la media es Disney, y la farmacéutica, que aparentemente era la que mejor comportamiento estaba presentando, fíjense que no había sido tan interesante, porque esos mayores valores que ha reflejado los retornos esperados no tienen una alta concentración como lo tiene Disney y como lo tiene la Boeing. Entonces, ¿qué podríamos decir acá? Que quizás la farmacéutica en este periodo analizado no es tan recomendable como una acción de Boeing o una acción de Disney. Y de esa manera no nos vamos solamente al dato frío que teníamos acá, sino ya tenemos una tabla de frecuencias que nos permite determinar eso. ¿Alguna pregunta hasta ahí? Magister, ¿Sí? y de acuerdo al gráfico, se podría decir que el que más ha caído su valor ha sido BA. BA es la Boeing. Ajá. Y si te fijas, la compañía Boeing de los aviones, si bien ha logrado un alto rendimiento en algún momento, pero lo que te asegura esta tabla de frecuencias es que te dice que la cotización de una acción de Boeing se concentra aproximadamente en un 1%. Y como hay una alta frecuencia, entonces tú tienes más o menos la seguridad de que vas a tener un retorno del 1% si estás con Boeing. A pesar de que acá ha reflejado valores muy bajos, pero de alguna manera hay una frecuencia una alta probabilidad de que cotice en 1% y que tú logres ese 1%. En el caso de Boeing, aquí tiene suma cero, o sea que en realidad en Boeing vas a estar en un 0% como mayor probabilidad en cuanto a la inversión que tú hagas, no vas a ganar nada. Entonces vas a estar ahí una probabilidad muy baja de que esto pueda ocurrir. En cambio, en Disney, es lo que te decía, en Disney te asegura de alguna manera que vas a lograr un 1% en cuanto a la rentabilidad esperada. Ahora, el caso de Yield es una curva plana, más plana que las otras, no hay una alta concentración en cuanto a los resultados que se tiene. Entonces, de alguna manera podría asegurarte que
vas a tener un retorno aproximado muy parecido a lo que es Disney, pero con menor frecuencia. O sea que no te asegura la ocurrencia de este retorno tanto como te asegura Disney. Y este análisis que se hace es para analizar individualmente cada una de estas empresas y lo comparas con otras para más o menos darte una idea, porque si solamente hubiéramos puesto el gráfico de una, nos vamos a dar cuenta que tiene una frecuencia o una probabilidad de ocurrencia de X%, pero no te dice mucho. En cambio, si lo comparas con otras compañías del mismo mercado, que cotizan en el mismo mercado, ya más o menos puedes darte cuenta cómo anda esto. ¿Alguna otra pregunta o comentario? Ya, magíster, gracias. A ver, Rosa Romero. Magíster, disculpe, tenía una duda. No estoy muy segura del 5% abajo de intervalos. Sí, no me acuerdo muy bien de dónde salí. Estaba viendo otro proceso. Bueno, lo que hemos hecho es construir nuestros intervalos. Entonces, ¿y cómo construimos o cómo nos damos cuenta de cómo construir esa columna? Al sacar los máximos y mínimos que están acá, vemos cuál es el máximo valor alcanzado entre las tres compañías y vemos que es 4.51. ¿Y cuál es el mínimo alcanzado? Y aquí coincide con la misma empresa, que es menos 2.54. Entonces lo que hacemos es poner un rango que vaya entre 5 y que vaya entre menos 5. De esa manera hemos determinado nuestro rango y al construir nuestra tabla tenemos que ir de menor a mayor. Por eso he puesto menos 5 acá hasta 5 acá. ¿Está claro, Rosa? Ahora sí, magíster, gracias. Ok. Don Sebastián Becerra. Magíster. Sí, magíster. Perdón, Dani, un ratito. Sebastián, ¿tienes alguna duda? No, magíster, no, todo claro. Muy bien. Daniel, adelante. ¿Podría mostrar cómo es que insertó el gráfico? Lo voy a borrar. Lo que haces es seleccionar los datos, te vienes a insertar y pones gráficos recomendados. Gráficos recomendados y te salen para este tipo de análisis que se te recomienda en los gráficos de dispersión, que es lo adecuado. Y tomas este gráfico, el segundo. Y ahí te aparece el gráfico. La otra forma de hacerlo es como más o menos normalmente hacíamos, es insertar y irnos a un gráfico, por decirte este que está acá, que es de dispersión, pero aquí a veces te sale en sentido contrario la abscisa con la ordenada. Entonces tienes que ir a una rutina para cambiar las abscisas por las ordenadas, tienes que cambiarlo de lado. Y ahí recién te sale el gráfico. Entonces es más fácil hacer un gráfico recomendado en dispersión, el segundo gráfico, y ahí ya lo tienes. ¿Está claro, Dani? Sí, magíster, gracias. Ok. Cecilia Revilla. Sí. ¿Cómo estás, Cecilia? Bien, magíster. ¿Alguna duda? Por ahora no. Tal vez voy a tener que revisar bien algunos procedimientos, pero por ahora no. Entonces, lo que tienen que hacer, por favor, es de las acciones que se les ha dado, tienen que construir esta matriz de precios y tienen que construir la matriz de retornos esperados, calcular
la rentabilidad, a partir del retorno esperado promedio, ¿cuál creen ustedes que puede ser más rentable? Calcular la varianza y la desviación estándar, para que a partir de la desviación estándar podamos ver cuál es la que representa mayor riesgo. Pueden seleccionar máximos y mínimos para determinar los intervalos, y a partir de los intervalos calcular o fabricar o elaborar este gráfico de frecuencias que les va a permitir interpretar qué está pasando con las frecuencias o el grado de ocurrencia o la seguridad que les puede dar la rentabilidad esperada frente al riesgo que reporta este cálculo. Eso es lo que tienen que hacer para ir avanzando. Una vez que terminen eso, entonces ya vamos a agarrar las empresas que ustedes tienen y las vamos a comparar con su mercado, que en este caso es Nasdaq. Y ahí ya vamos a utilizar otra fórmula como la de covarianza, porque la covarianza va a medir la volatilidad de la acción que estamos midiendo con relación al mercado. Y a partir de eso, teniendo varianza y covarianza, vamos a calcular el beta. Y con el beta del mercado más los betas de las acciones que están ustedes trabajando, van a poder determinar cuál es la mejor inversión o combinación de portafolio para la inversión que tienen que hacer. Y con eso ya podrán elaborar un informe que permita la exposición de los grupos y poder calificar. Entonces, ahora lo que a mí me interesa es que esto lo hagan con mucha solvencia, lo hagan rápido, es muy mecánico. Ya saben que sacar los precios del Yahoo no es nada difícil, es una rutina. Y a partir de eso van a elegir las empresas, no el mercado. O sea, aquí no entra, en el primer ejercicio no entra Nasdaq, sino entran las empresas. Y con eso hacen su gráfico de frecuencias. Luego vamos a comparar el comportamiento de las empresas con relación a su mercado. Vamos a calcular covarianzas, los betas, vamos a hacer los gráficos con betas. Recuerden de ese gráfico negro que aparecía con una raya amarilla por ahí. Ese gráfico vamos a llegar a calcular, vamos a obtener los betas y a partir de eso vamos a interpretar qué empresa es la que ofrece una mayor rentabilidad con relación a su mercado, cuál es la que representa un mayor riesgo y cuál debería ser la mejor combinación entre ellas para poder hacer inversiones o recomendar una inversión a algún cliente determinado. ¿Tienen preguntas? Anaí, ¿está todo claro? Magister, tengo una pregunta respecto a los intervalos. La interpretación, digamos, de esos porcentajes sería, bueno, de las frecuencias, ¿cuántas veces dentro de la matriz de retorno esperado se repite el porcentaje de 1%, digamos? Así es. Entonces, Así es. en el gráfico, para la interpretación, ¿se puede decir que está mejor la de yield en vez de la de Boyle? Yo diría que no, porque si tú te fijas hablemos de Disney. Fíjate en Disney. Disney tiene una frecuencia de prácticamente 25 veces por sobre yield, que tiene una frecuencia menor a 20 para lograr un 1.5 más o menos, que sería lo que está acá, ¿no? Esto que está acá. Entonces hay mayor probabilidad de ocurrencia de que Disney alcance este valor frente a Yield. Entonces tú puedes esperar más este resultado que este resultado. ¿Se entiende?
Sí, magíster, es que yo le decía en el 0%, o sea, en el Ah, cero no, por ciento. claro, acá tú vas a... Sí, adelante, que escucho. No, ahí sí sería la de Jill en primer lugar tal vez, porque es la que menos veces repite un porcentaje de 0% dentro de sus acciones. Sí, sí, pero si tú apuestas a Jill con la esperanza de ganar un 1.5, tienes más probabilidad de tener 0 que 1.5. Entonces nos fijamos en los porcentajes superiores a 0 y no siempre en el 0, ¿verdad? Correcto, correcto. Ya cuando Gracias. desarrolles, ya cuando desarrolles el portafolio que les he dado, que tienen que construir, va a ser mucho más claro. Con seguridad va a ser mucho más claro. Gracias, magíster. Y la otra señorita Anaí, porque hay dos Anaís en el curso, ¿qué nos dice? Magister, tengo una pregunta con respecto a al portafolio que tenemos que armar. No tenemos que tomar en cuenta la empresa Nasdaq, ¿verdad? Directamente Apple, Microsoft. En la primera parte no tomas en cuenta Nasdaq. Ya en la próxima clase vamos a empezar a comparar con el mercado y vamos a utilizar la función de covarianza y ahí sí vas a tomar en cuenta Nasdaq. Hasta esta parte solamente las empresas. Ah, ya, Magister, está bien, gracias. ¿Más preguntas? Esto no es difícil, lo importante es saber interpretar. Bien, debo interpretar que está todo claro. Y vamos a quedar acá para que ustedes puedan desarrollar sus portafolios ya con estas gráficas de frecuencias. Les recomiendo que vayan avanzando, vayan interpretando, vayan elaborando su informe para que cuando tengan que hacer la presentación, ya lo tengan listo, ¿no? No tengan que estar esforzándose en eso. Y también vayan conformando los grupos. Hemos dicho grupos de 4. Puede ser por afinidad, por color, por como quiera. Y en la presentación, Dayana. Sobre la comparación, ¿tenemos que hacerlo con todas las empresas que hemos hecho de los precios o solo Sí, 3? con todas menos Nasdaq. Ahí ya, gracias. Entonces les decía, vayan formando sus grupos. Sería bueno si ya los van conformando, me pasen a WhatsApp el nombre de las 4 personas que conforman ese grupo. Si hay algún grupo que quiera hacer de A3, no es problema, pero no se puede 5. Puede ser 3 o 4. No se puede 2, porque hay que saber compartir. ¿De acuerdo? Ok, entonces, si no hay más preguntas, no se olviden, por favor, hasta el día viernes, al correo que he colocado en el chat, todas aquellas personas que tengan trabajos atrasados, por favor, subirlos a ese correo. Después del viernes a las 6 de la tarde, ya no voy a recibir trabajos atrasados y no voy a poder calificar. ¿De acuerdo? Ok, jóvenes. Entonces, sin más, nos vamos a ver qué día es hoy. Hasta el lunes. O sea, tienen tiempo para jugar con esto, entonces, bastante. Adelante, señor. Magister, sobre los atrasados, los que no han estado registrados en el NEO, ¿también se los mandamos? Por eso, cuando empecé la clase, empecé diciendo que todas las personas que no tienen nota en el NEO, o sea, aparece un 0, es porque yo entro al NEO y no está la tarea. Puede que no esté la tarea por un problema de conectividad, por un problema de descuido, por un problema de no haber leído bien la hora,
y que pensaban que era hasta las 12 de la noche y era solamente hasta la mediodía. Distintas razones. Eso lo dejo a la responsabilidad de ustedes. Entonces, lo que estamos haciendo es abriendo un espacio para que todas las personas que tengan trabajos pendientes los puedan subir a este correo marceloquirogascz@yahoo.com para que yo pueda calificar. Y por favor que sea a este correo. Si lo mandan a la institucional no me sirve. Si quieren poner una nota en el Neo para que yo encuentre por algún lado tampoco me sirve. Esta es la manera más fácil y rápida de poder yo identificar los trabajos y calificarlos. Entonces, por favor, los que tienen tareas atrasadas, al marceloquirogascz@yahoo.com hasta el viernes a las 6. ¿Está claro? Sí, magíster. Muy bien. Listo, chicos. Entonces, nos estamos viendo el lunes y vayan jugando con este tema de los portafolios, que es muy interesante. Que estén bien, cuídense mucho, por favor. Hasta luego, magíster. 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 Magíster.